Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Mayor Elizabeth Octa Espinosa, representante del grupo 1. El día de hoy les voy a hablar acerca de la casación número 928-2016, que trata de la responsabilidad civil extracontractual que sucedió en Lambayeque. ¿Quiénes son las partes involucradas? Como demandante tenemos a Fanny Luz Mondragón Cerveral, quien actúa por derecho propio en representación de sus menores hijos, Yarek de 4 años y Alec de 1 año. También actúa en representación de su difunto esposo llamado Pepe. Y como demandados tenemos a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca y a Eli Reyes González. ¿Qué es lo que sucede? El 27 de enero del 2008, Eli Reyes González, en estado de ebriedad, conducía una camioneta de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, la cual invadió en un carril contrario e impactó contra una motocar manejado por Pepe. Producto de este accidente, falleció el conductor de la motocar. Cabe, reca- Cabe aclarar que en esta motocar también se encontraba su esposa Fanny, que ahora es la demandante, y sus hijos menores, quienes resultaron con lesiones graves. En el 2008 se inicia un proceso penal contra Eli Reyes González, la cual condena a Eli con 4 años de pena privativa de libertad, inhabilitación para conducir durante 1 año y una reparación civil que ordenaba que se pagara 10.000 soles a favor de los herederos legales del fallecido, 2.000 soles a favor del hijo menor de 4 años, Yarek, y 6.000 soles para la demandante Fanny. En el 2008 también se inicia una demanda civil. La demandante Fanny pidió 2 millones de soles por daños y perjuicios. Aquí se contaba daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Contra los demandados, la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, que era la propietaria del vehículo, y Eli Reyes González, que era el conductor del vehículo. El 23 de septiembre del 2014 será la sentencia de primera instancia. El juzgado civil de Jaén declaró fundada en parte la demanda. ¿Por qué? Argumentó que se centró en la conducta culposa del conductor, es decir, la responsabilidad civil subjetiva por estado de ebriedad e invasión de carril, y ordenó un pago solidario por daño emergente, es decir, los gastos que tuvo que pagar la demandada de 30.000 soles, 20.000 soles para su hijo de 4 años y 10.000 soles para su hijo de 1 año. También el lucro cesante. El lucro cesante vendría a ser las pérdidas de ganancia que dejó el fallecido, quien era sustento de la familia. 40.000 soles se ordenó a pagar. Y por daño moral es daño a los sentimientos y daño a la persona es que se truncó el proyecto de vida. Y aquí se ordenó pagar 50.000 soles. Los demandados, al no estar de acuerdo con esta decisión del juzgado civil, apelan. El 4 de septiembre de 2015 será la sentencia de segunda instancia, donde la Sala de Apelaciones de Jaén revocó parcialmente y solo reconoció 50.000 soles por daño a la persona, más no el daño emergente y el lucro cesante. ¿Por qué? Argumentó que ya hubo una reparación civil en el proceso penal y por lo tanto no podía volver a pedirse lo mismo en sede civil. Entonces la demandante, al no estar de acuerdo con esta decisión que tomó la sala de apelaciones, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, argumentando que la sala penal se había equivocado al revocar la sentencia de primera instancia, lo que más adelante lo explicaré. Ahora pasamos a los elementos de la responsabilidad civil. Tenemos 4 elementos, que es la ilicitud o antijuricidad, 2, el daño causado, 3, la relación de causalidad y 4, factores de atribución. En la ilicitud o antijuricidad es un hecho contrario a lo que dice la ley. Aquí, conducir ebrio, invadir carril, manejar el vehículo sin tener el SOA es un acto contrario a lo que dice la ley y también al deber de no dañar, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 1969 y 1970 del Código Civil. Como segundo punto tenemos el daño causado, el daño patrimonial, que es el daño emergente, los gastos médicos y los gastos que tuvo que pagar por la moto. También el lucro cesante, la pérdida de ganancias que dejó el fallecido y también que el fallecido era el sustento de su familia. Como segundo punto es
daño extrapatrimonial. Aquí es el daño moral, daño a los sentimientos y daño a la persona es que se truncó el proyecto de vida. Como tercer punto tenemos la relación de causalidad. Es el hecho causa el daño, el hecho que causa el daño. Aquí el choque directo entre la camioneta y motocar, es decir, el hecho del demandado ocasionó los daños. El que ocasionó el daño fue un bien riesgoso. Como punto 4 tenemos los factores de atribución. Aquí es la responsabilidad objetiva. Es una actividad riesgosa. Es decir, el artículo 1970 del Código Civil establece a que aquel que cause un daño por un bien riesgoso o una actividad riesgosa está obligado a indemnizar. Tenemos los elementos probatorios que decidieron la existencia y cuantificación del daño moral. Tenemos tres puntos. El primer punto es la documentación los documentos médicos y gastos del tratamiento. También el valor del motocar destruido. Esto vendría a ser el daño emergente. Como segundo punto es la acreditación de ingresos del fallecido, lucro cesante, la pérdida de ganancias que dejó el fallecido, quien era sustento de la familia. Y como último punto tenemos el informe psicológico para la afectación a la esposa e hijos. Esto fue un daño moral porque le causó angustia, tristeza, dolor, y que esto no se puede pagar, solamente se le da una compensación. Ahora pasamos a la decisión final que tomó la Corte Suprema. La Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación. ¿Por qué? Argumentó que este caso era una responsabilidad civil extracontractual objetiva, no subjetiva. Objetiva porque se trata de un accidente de tránsito. El que causó el daño fue un bien riesgoso, no fue la culpa. No interesa tanto si el conductor estaba ebrio o estaba conduciendo imprudentemente, es decir, la culpa. Lo determinante es que el vehículo, como bien riesgoso, fue el que causó el daño. Entonces, el factor de atribución no sería la culpa, sino el bien riesgoso. Por eso, tanto la municipalidad como Eli Reyes González responden solidariamente a esta indemnización. También anuló la sentencia de segunda instancia, la cual estaba, se indemnizaba solamente el daño a la persona, más no el daño emergente ni lucro cesante. También confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó que los demandados paguen de forma solidaria lo que se estableció en la primera instancia. En la primera instancia se estableció un total de 150.000 soles, que estaba dentro el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la vida. Como último punto, para finalizar, tenemos la crítica constructiva. El fallo protege adecuadamente a las víctimas, pero considero que la cuantía de indemnización es baja, considerando la gravedad del hecho, es decir, la muerte del esposo de la demandante, las lesiones graves que tuvo la demandante y también sus hijos, y la pérdida del sustento familiar. Hubiera sido más razonable una suma mayor ajustada a estándares de reparación integral en casos de muerte por accidente de tránsito. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.